Había vivido con Charles durante 2 años. Pensaba que el matrimonio y los hijos vendrían de manera natural. Pero, inesperadamente, Charles se dio la vuelta y me presentó a su nueva novia. Bootrus, esta es mi novia. Joyce, la hermana que siempre ha cuidado de mi vida diaria. Hice las maletas avergonzada y me fui. Renuncié a mi trabajo y regresé a casa para heredar el legado de mi maestro. Años después, nos reencontramos. Cuando las cuentas budistas chocaron, parecía que el destino ya estaba decidido. Cuando Charles me despertó, estaba completamente agotada. Mi cuerpo dolía, como si me hubiera pasado un camión por encima. Todo gracias a Charles, el bruto, cuya resistencia era aterradora. Me había agotado toda la noche, y solo cuando llegó la mañana finalmente se detuvo. Llevábamos casi 2 años viviendo juntos. Aunque había ocurrido muchas veces antes, aún no lograba acostumbrarme a su energía inagotable. Levántate, pronto vendrá alguien. Mientras Charles hablaba, sus hermosos abdominales y su cintura en forma de V brillaban bajo la luz de la mañana. Por más veces que lo viera, nunca me cansaba. Pregunté adormilada, con la voz ronca, ¿quién viene? Es demasiado temprano para molestar los sueños de alguien. Charles solo se rió. Con un rosario budista en la mano, me dio una palmada provocativa y fuerte en el trasero. Grité y me lancé contra él. Rodamos y reímos en un caos juguetón. Charles, de repente, sacó un collar de cuentas budistas talladas con sánscrito y me las deslizó en el brazo. El mismo estilo. Me sorprendí gratamente, comparándolas con las que él llevaba. Entonces recordé de golpe las herramientas de tallado que había visto en el estudio hacía unos días. No me digas que las tallaste tú mismo. Charles estalló en carcajadas. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué gastaría mi energía en eso? Estas costaron 9,99 en el mercado callejero, ni siquiera tienes que devolverlas. Rápidamente escondí las cuentas detrás de mí. Sí, sí, sí. Charles se giró y me atrajo a sus brazos, murmurando de repente e inexplicablemente, Joyce, lo siento. Pensé que había oído mal. Cuando levanté la vista para ver su expresión, ya me había soltado y se dio la vuelta para irse. Sacudí la cabeza y fui a la cocina. Como siempre, le preparé tostadas y huevos fritos. Fue en ese momento cuando sonó el timbre. Charles estaba dentro cepillándose los dientes, llamándome con voz amortiguada. Corrí a abrir la puerta. En la entrada estaba una chica hermosa. Al verme abrir, entornó los ojos, examinándome mientras instintivamente miraba hacia adentro. ¿Quién eres? ¿Está Charles aquí? Un mal presentimiento me invadió de repente. Antes de que pudiera preguntarle quién era o qué quería con Charles, ella me interrumpió. Bootrus, estás aquí. Charles, ya arreglado y fresco, salió. Entra, déjame presentarte, esta es Joyce, la hermana que siempre ha cuidado de mis necesidades diarias. Me quedé paralizada un instante, confundida. Aunque yo era 3 años mayor que Charles, nunca me había llamado hermana. Al ver a Charles, Bootrus se sonrojó y lo siguió adentro, casi saltando de emoción. Entonces eres la hermana niñera, me asustaste por un momento, pensé que escondías a una amante. Bootrus extendió su mano con audacia hacia mí. Hola, Joyce, soy Bootrus, una buena amiga de Charles. Charles le acarició la cabeza con afecto, corrigiéndola, ¿buena amiga? No, es mi novia. Me quedé helada. Instintivamente di un paso atrás, dejándoles espacio. Charles entonces me lanzó una rápida mirada, evitando mis ojos. Y por cierto, Joyce no es niñera. Es mi hermana. Bootrus soltó una risita, apartando la mano de Charles. Ah, ya veo. Charles rió, la rodeó con el brazo y la condujo hacia adentro, susurrándole al oído, para celebrar que eres mi novia, ¿qué tal un beso de inauguración? Basta, no dejes que la hermana lo vea. Está bien, es mi hermana, no mi esposa. La luz del sol entraba por la puerta abierta. Era cegadora, como cuchilladas en mis ojos.
hizo que las lágrimas fluyeran sin control. Joyce, está listo el desayuno. Butros tampoco ha comido, puedes hacerle lo mismo que a mí. Me limpié suavemente las lágrimas del rabillo del ojo, con la voz ronca. Me tomó mucho tiempo contestar, está bien. Puse el desayuno en la mesa. Charles empezó a comer enseguida con Butros. Los observé, amándose tan abiertamente, y me mordí el labio. Tras un largo silencio, por fin encontré mi voz, Charles, me mudaré hoy. Charles se detuvo, mirándome con una expresión inescrutable. No hay necesidad de apresurarse. Busca un lugar primero y luego te mudas. Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. No, ya encontré un lugar. Me mudaré hoy. En realidad, no tenía idea de a dónde podría ir después de marcharme de aquí. Pero no podía soportar quedarme en la misma casa, viendo cómo se mostraban tan afectuosos. Me haría sentir como una cosa repugnante y sin dignidad. Una tonta despreciable. Los movimientos de Charles se detuvieron solo unos segundos, luego volvió a lo normal. Está bien, ve a empacar. Llamaré a un coche para llevarte más tarde. Sacudí la cabeza rápidamente en rechazo. No hace falta. Quédate con Butros. Disfruten ustedes. No te preocupes por mí. Dicho esto, corrí de vuelta a mi habitación. Una vez cerrada la puerta, mis lágrimas fluyeron como una fuente. Tenía pocas cosas, solo una pequeña maleta y todo quedó listo. Siempre había considerado este lugar mi futuro hogar con Charles. Como hormigas, había ido añadiendo poco a poco más objetos, decoraciones y detalles personales. Ahora, todo eso parecía sobrante. Me quedé en la habitación mucho tiempo, intentando calmarme. Tras un buen rato, finalmente arrastré la maleta afuera. Joyce, ¿por qué no almuerzas antes de irte? Charles estaba en la puerta, tomando naturalmente la maleta por mí al verme. Pensé que intentaba retenerme y estaba a punto de rechazarlo. Pero Charles continuó, le dije a Butros que tu cocina es increíble. Especialmente las costillas doradas que haces, son tan deliciosas que ningún restaurante se compara. Me quedé sorprendida, con la voz temblorosa. Olvídalo, pide comida a domicilio. Tengo prisa. Dicho esto, me di la vuelta y me marché, lista para dejar la casa en la que había vivido casi 2 años. Charles me agarró la maleta por detrás y dijo con naturalidad, hazme caso. Almuerza primero y luego te vas. Su tono habitual y tierno casi me hizo derrumbarme en lágrimas. Las emociones que había reprimido tanto tiempo casi se desbordaron en ese instante. No quiero cocinar, hermana, no me obligues, dijo Butros juguetonamente, tirando del brazo de Charles. Yo como lo que sea, no soy exigente. Butros debió notar la tensión entre Charles y yo rápidamente sorbí por la nariz, intentando contener las lágrimas, y respondí distraída, gracias por entender, Butros. Me voy ya. Pero cuando di un paso adelante, me tiraron hacia atrás. Después del almuerzo te acompañaré. Charles no cedía, con la mirada fija en mí, terca e inflexible, como cuando solíamos discutir. En el pasado, habría cedido, habría dejado que se saliera con la suya. Pero ahora, las cosas eran distintas. ¿Con qué derecho Charles decía esas cosas? No tenía idea de lo que intentaba lograr. Yo ya era un desastre, derrotada, y aún así él seguía comportándose de manera tan egoísta. ¿Quería saborear mi caída y mi desorden? Me quedé quieta, sin moverme. Charles tomó mi maleta y la arrojó de nuevo a la habitación. Sé buena, ve a preparar el almuerzo. No estoy segura en qué estado mental estaba mientras preparaba la comida. Usé todo lo que encontré en el refrigerador. La comida resultó bastante abundante. Mientras trabajaba en la cocina, poco a poco me calmé. Nadie más que yo tenía la culpa. Charles y yo habíamos estado juntos tanto tiempo, y sin embargo nunca había reconocido públicamente nuestra relación. Yo era la única que, tontamente, creía que Charles era un hombre típico que no sabía expresar ese tipo de cosas.
pero lo mostraba con sus actos, con los momentos íntimos entre nosotros que hablaban por sí solos. Pensé que era solo cosa mía. Al final, yo era la única que había caído en esto, naturalmente. Había sido tan ingenua, sin darme cuenta de nada. Charles elogió la comida sin parar, sirviendo bocado tras bocado a Butrus. Prueba estas costillas doradas, el plato estrella de Joyce, mi absoluto favorito. Dulces y agrias, con un aroma indescriptible. Estas bolitas de camarón saben diferente a las demás. Ni siquiera sé cómo las hizo Joyce. No tienen olor a pescado, solo el frescor del limón. Charles comentaba cada plato mientras me llenaba de elogios. Butrus soltó una risita, frotando su nariz cariñosamente contra Charles. La hermana es tan talentosa, si a ti te gusta, aprenderé de ella. Bajé la cabeza, rehusando mirar su demostración de afecto, y me concentré solo en comer. Parecía que Charles había notado cada pequeño detalle que hacía por él. Nunca antes me había elogiado. La primera vez que lo escuché fue presumiendo ante su nueva novia. Era tan irónicamente amargo. Siempre que cocinaba, servía primero a Charles. Prefería comer menos, solo por verlo satisfecho y feliz con mi comida. Le pelaba los camarones, le quitaba las espinas pequeñas al pescado, y eliminaba el jengibre, el ajo y la cebolla que no le gustaban. Pero él nunca me había servido, nunca se molestó en darme de comer, ni siquiera en preocuparse por mis gustos. Ese pensamiento hizo que el corazón me doliera aún más. No levanté la cabeza, obligándome a comer. Pensaba que mi cocina era bastante buena, pero antes, estaba demasiado ocupada complaciendo a Charles. Cuando yo comía, mi comida solía estar fría. Ahora ya no necesitaba preocuparme por nadie más. Cuidar de mí misma era suficiente. Se sentía bien. Después de la comida, rechacé la oferta de Charles de llevarme a casa. Sin embargo, insistió en acompañarme hasta el final de la calle. Cuando me entregó la maleta, Charles habló de repente. Joyce, come bien, vive bien. Si alguna vez necesitas algo, puedes llamar a mi asistente. Tomé la maleta en silencio. Entendí el mensaje implícito. Quería que me mantuviera por mi cuenta y no me aferrara a él. No quería que lo contactara más. Menos contacto. Asentí para mostrar que lo había entendido. Quise quitarme las cuentas de oración y devolvérselas. Toma, puedes dárselas a alguien que te guste. Charles entrecerró los ojos y me agarró del brazo. Las cuentas duras se me clavaron dolorosamente en la piel. Tras un largo momento, Charles vaciló, suspiró y dijo al fin, llevarlas da mucha suerte, no te las quites fácilmente. Quise soltar mi mano, pero la sostuvo, mirándome fijamente. El maestro dijo, llévalas 3 años y tu deseo se cumplirá. Quise reír. Un deseo cumplido. No funcionó en absoluto. Pero con toda la tristeza en mi corazón, ni siquiera pude esbozar una sonrisa. Retiré mi mano con firmeza. Entendido. Me di la vuelta, arrastrando la maleta hacia la esquina de la calle. Charles me llamó desde atrás. Joyce. Me detuve, girando para mirarlo. Cuídate. Charles solo dijo 2 palabras al final. Las lágrimas me nublaron la vista. No respondí. Giré y me marché, caminando siempre hacia adelante. El sol ya se había escondido tras las nubes, y pronto el cielo se oscureció. Comenzó a lloviznar suavemente. De pronto, pensé en una vieja canción. La despedida siempre llega en un día de lluvia. Negué con la cabeza, burlándome de mí misma. Esto no era una ruptura. Ni siquiera podíamos llamarlo ruptura. Charles nunca había mencionado nuestra relación. No pude evitar preguntarme, ¿qué significaba yo para él en estos 2 años que vivimos juntos? ¿Una sirvienta? ¿Una compañera de estudio? ¿Una compañera de cama? ¿Una pareja sexual? Quise reír, pero la sonrisa estaba entumecida. Joyce, oh Joyce. Nunca imaginaste que tendrías un momento tan lamentable.
La Joyce que una vez se enorgullecía de sus altos estándares había desaparecido hacía tiempo. La persona en la que me había convertido ahora era simplemente patética. Alquilé un lugar cerca de la oficina. A fin de mes hubo una actividad de integración de la empresa. Volví a encontrarme con Charles. Resultó que la empresa para la que trabajaba tenía un proyecto con la familia Sen, y Charles era un invitado. Aunque solo llevábamos separados alrededor de una semana, sentí una extraña y desconocida sensación de distancia mientras miraba a los hombres y mujeres elegantes que entraban por la puerta. Buttrus llevaba un delicado maquillaje, vestida con un vestido de princesa, y su cabello ondulado la hacía parecer una muñeca de porcelana pura. Apenas entró, atrajo todas las miradas. Charles, sin duda, tenía buen ojo para elegir novias. Bajé la cabeza, me eché un poco hacia atrás, sin intención de saludarlos. Lo mejor sería que ni siquiera me vieran. Por los murmullos a mi alrededor, entendí vagamente que Buttrus era la única hija de la familia Buttrus de Jiangnan, una auténtica aristócrata. Recordé lo que la madre de Charles me había dicho una vez y tuve una vaga sospecha. No quería que los demás lo notaran, pero ellos no pensaban igual. Joyce, qué coincidencia, no esperaba verte aquí. Buttrus me vio enseguida y corrió alegremente hacia mí para tomarme de la mano. Joyce, últimamente no te he visto mucho. Charles dijo que aún tienes bastantes cosas en su casa. Charles entró tras Buttrus en la sala. Joyce, ¿cuándo vas a recoger tus cosas? Ya te las empaqué. Dudé un momento, luego forcé una sonrisa y respondí, puedes tirarlas, no las necesito. En ese momento, uno de los viejos amigos de Charles entró y nos vio enseguida. Sonrió y nos saludó. Charles, ¿cuándo se casarán tú y Joyce? Ya tengo preparado mi regalo de bodas. La última vez que ese amigo suyo se casó, Charles me llevó como su acompañante. En ese entonces, Charles estaba algo mareado por el alcohol. Su amigo lo molestó, preguntándole cuándo sentaría cabeza, y Charles me miró entrecerrando los ojos un buen rato antes de responder, Joyce, ¿cuándo quieres casarte? Cuando Joyce quiera casarse, yo me casaré. Fue esa declaración ambigua la que me hizo malinterpretar. Esa noche, Charles estaba borracho. Tuve que llevarlo a casa en taxi, sosteniéndolo mientras se tambaleaba. Ebrio, Charles me sujetó fuertemente la mano y me atrajo a sus brazos. Bajo la influencia del alcohol, dormimos juntos. A partir de ese día, todo se descontroló, y terminamos viviendo juntos. Así pasamos 2 años. Las palabras de su amigo provocaron un silencio incómodo en la sala. Afortunadamente, alguien rompió la tensión presentando a Buttrus, viejo 3, ¿cuándo vas a dejar de hacer de casamentero? Déjame presentarte a Buttrus, la novia de Charles. Llama a la cuñada. Los ojos del hombre se abrieron de par en par, mirándome a mí y luego a Charles, antes de rascarse la cabeza y marcharse. La mirada de Buttrus hacia mí se volvió visiblemente fría. Tal vez fuera una especie de sexto sentido entre rivales, pero de repente dijo, Joyce, esos sensuales sostenes de encaje tuyos debería devolverlos el señor Sen. Al señor Sen ya no le gustan esos estilos pasados de moda. Me cuesta tenerlos en mi casa. No sé qué hacer con ellos. Me ruboricé de vergüenza. Aunque hablaba de lencería, las palabras de Buttrus eran prácticamente una acusación indirecta de que yo había ido a casa de Charles a seducirlo. Abrí la boca, sin saber qué responder, pero Charles intervino con indiferencia. Joyce dijo que ya no quiere esa ropa. Puedes tirarla. Buttrus parecía fingir estar renuente, murmurando, me temo que si las tiro, la gente pensará que soy una mujer ligera por usar ese estilo. Fruncí el ceño, dándome cuenta de que casi me había llamado mujerzuela de forma abierta. Me di la vuelta y me fui, sin querer seguir discutiendo. Cuanto más hablara, más bochornoso sería. Sin embargo, Buttrus se negó a dejarme ir. Se colgó del brazo de Charles. Jen, ¿dije algo malo? ¿Por qué la hermana no me escucha? Solo quiero ser amable, pero ella no lo aprecia. La gente a nuestro alrededor observaba con ojos chismosos, mirando tanto a Charles como a mí. Cada mirada parecía cargada de significado.
Era como si estuvieran desentrañando alguna verdad oculta a partir de las palabras de Butrus. Charles perdió la paciencia, apuró lo que quedaba de su trago. Ella siempre es así. Déjalo pasar. Pero Butrus corrió tras de mí, agarrándome del brazo. Joyce, no lo hice con mala intención. Por favor, no te enfades. Su tono era dulce, pero su agarre era fuerte. Me quejé de dolor cuando sus largas uñas se me clavaron en la carne. Incapaz de contener un grito, solté bruscamente mi brazo pero perdí el equilibrio, cayendo al suelo. ¡Ah! Butrus gritó, y en el caos, cayó sobre la larga mesa detrás de ella, derramando las bebidas. El vaso se rompió y se derramó, empapando su vestido. Charles corrió hacia ella presa del pánico. Sin embargo, Butrus lloriqueó y se arrojó a los brazos de Charles. Charles, no sé por qué me empujó. Me duele. Charles me fulminó con la mirada como si fuera una cuchilla. Yo también había caído, y mientras levantaba la vista para explicarme, Charles caminó hacia mí, agachándose frente a mí. Luego, sin decir una palabra, me abofeteó. ¡Paf! El sonido fue seco y claro. La sala quedó en silencio. Incluso los sollozos de Butrus cesaron. Me cubrí la mejilla, mirando a Charles incrédula. Sus ojos ardían de furia mientras se giraba y se alejaba. Con ternura ayudó a Butrus a levantarse, sosteniéndola en sus brazos con una expresión dolida, y se volvió hacia mí con frialdad. Joyce, discúlpate con mi novia. Ahora. De inmediato. Los murmullos comenzaron a propagarse entre la multitud. Tomé una respiración profunda y murmuré suavemente, perdón, Butrus. Charles frunció el ceño, entrecerrando los ojos. Dilo otra vez. Cerré los ojos y repetí, Butrus, lo siento. Charles ni siquiera me dedicó una mirada. Se burló y dijo, vete. Dicho esto, se llevó a Butrus al salón para cambiarse de ropa. La multitud murmuraba, pero nadie se atrevía a hablar mal de él en su presencia. Sentí arder de vergüenza mi rostro. A mitad del evento, encontré la oportunidad de irme antes. Desde ese día, los rumores sobre mí comenzaron a propagarse abiertamente en la empresa. Eran detallados, bien elaborados y habían ganado fuerza. Decían que había seducido intencionadamente al joven maestro Zen para conseguir un proyecto para la empresa. Llegaban incluso a decir que ofrecía mi cuerpo a cambio de negocios. Los rumores me pintaban como alguien que se acostaba con cualquiera por dinero. Insinuaban que mi éxito se debía trepar de forma desvergonzada por la cama. Cuanto más se difundían los rumores, más se intensificaban. Pronto, todos en el trabajo evitaron cruzar miradas conmigo. Dondequiera que iba, escuchaba susurros. No pasó mucho hasta que mi supervisora me llamó a hablar. Expresó su pesar y me dijo que los rumores sobre mí estaban afectando seriamente la reputación de la empresa. Dio a entender que, por la presión desde arriba, no tenía más remedio que hablar conmigo y pedirme que me preparara. Finalmente decidieron transferirme a un nuevo puesto, moviéndome de la oficina al almacén. En ese momento, lo dejé ir. Acepté todo en silencio. Medio mes después, de repente sentí un impulso abrumador de irme, de escapar de esta ciudad. No pasó mucho tiempo antes de que presentara mi renuncia y comprara un boleto de avión de regreso a mi ciudad natal. En realidad, ya no me quedaba familia allí. Mis padres habían fallecido hace mucho tiempo. Incluso mi maestro había fallecido hacía 2 años. Regresé a mi pequeño pueblo y reabrí la tienda de medicina tradicional que mi maestro me había dejado. No era tan bulliciosa como Beijing, pero la gente aquí tenía relaciones sencillas y sinceras. Aunque era un poco atrasado, vivir en el pequeño pueblo traía una sensación de paz a mi corazón. Los deseos y resentimientos caóticos dentro de mí se fueron atenuando lentamente, y me volví más amable y tranquila. Cada día preparaba medicinas, quemaba incienso y elaboraba pastillas de miel medicinal antigua. Usaba las habilidades que mi maestro me enseñó, continuando brillando y beneficiando a las personas, manteniendo un sustento. Cada día, al amanecer, iba a las montañas a recoger yerbas,
y por la noche cerraba cuidadosamente la puerta de la farmacia. Un tablero a la vez, como si realizara algún tipo de ritual. Con un plato de cena en la mano, subía al techo para disfrutar del atardecer y las nubes. Jugaba tranquilamente con el gato y el perro. Fue en ese momento pacífico que recibí un mensaje de Charles. Después de irme, había pensado en bloquear todo lo relacionado con él. Pero, al final, no pude hacerlo. Me decía a mí misma que probablemente no me contactaría de nuevo. Después de todo, yo solo era una transeúnte en su vida. Joyce, ¿por qué no puedo comunicarme contigo por teléfono? Cuando regresé, había cambiado mi número. La tarjeta de la ciudad capital seguramente ya no funcionaba. Miré el mensaje sin responder. Otro mensaje llegó de Charles: Joyce, pase lo que pase, recuerda comer bien y cuidarte. Apagué la pantalla del teléfono y lo dejé sobre la mesa. Me recosté en la mecedora, balanceándome suavemente. El gatito que sostenía se acurrucó en mis brazos mientras ambos nos mecíamos. La brisa nocturna traía el aroma de osmanthus, llenando el aire de dulzura. Cuando era joven, tuve un gatito amarillo, igual al que sostenía ahora. Fue un regalo de cumpleaños de mi maestro. Un día, el gatito se escapó, y seguí su rastro hasta la calle principal. El pequeño gato se había metido en un callejón. Lo seguí. Fue entonces cuando vi a un joven impresionante, agachado en la esquina de un muro, rompiendo pedazos de salchicha para alimentar a los gatos callejeros. Era tan agradable a la vista, diferente de cualquier otro niño de nuestro pequeño pueblo. Su postura, su ropa, todo en él emanaba nobleza y elegancia. Estaba tan fascinada que me quedé allí, atónita, pensando que era una alucinación. Mi pequeño gatito amarillo se había unido al grupo de callejeros. Ese amarillo es mi gato, no un callejero, le dije. Pero me ignoró por completo. Tiró la comida que tenía en la mano y desapareció en lo profundo del callejón. Aún podía escuchar su tos débil, áspera y dolorosa, desde lejos. En ese momento, como joven que había sido enseñada cuidadosamente por mi maestro, llevaba un corazón compasivo por la medicina. Corrí tras él, llamando desde lejos: ven al salón de medicina china Sengren, mi maestro puede curar tu enfermedad. El chico caminaba rápido, desapareciendo de mi vista en poco tiempo. Otro día, mientras recogía yerbas en la parte trasera del salón para mi maestro, escuché nuevamente esa tos familiar. Para mi sorpresa, en realidad había seguido mi consejo y acudido a mi maestro. Mi maestro era muy hábil, ajustando cuidadosamente su salud, y pronto tosía mucho menos. Mi maestro explicó que el chico había sido envenenado desde su nacimiento, y que tomaría más de unos días curarlo. Necesitaba venir cada 3 días para tratamiento. Poco después, un nuevo estudiante se unió a nuestra clase, y resultó ser ese chico tan apuesto. Solo entonces supe su nombre, Charles. Durante ese tiempo, Charles parecía particularmente decaído. Parecía desinteresado en todo, siempre encorvado en su escritorio, apenas manteniéndose despierto. Debido a que estaba frecuentemente en casa de mi maestro, me preocupaba mucho por él. A menudo iniciaba conversaciones con él y lo acompañaba a casa después de la escuela. Entonces, un día, Charles estaba de mal humor y me gritó mientras lo seguía: deja de seguirme todos los días, aléjate. Soy una persona maldita. Mis lágrimas brotaron ante sus palabras. No quise hacer nada malo. Solo pensé que estabas muy solo, y quería ser tu amiga. Siempre había admirado su rostro y amaba la nobleza innata de su comportamiento. Charles no esperaba que sus palabras me hicieran llorar. Me miró durante mucho tiempo antes de soltar un profundo suspiro. Un adivino me dijo que no me queda mucho tiempo. No debería ser amiga mía. Al escuchar esto, inmediatamente me entristecí. ¿Quién dijo eso? Eres paciente de mi maestro. Mi maestro es un médico divino. Mientras él esté dispuesto a tratarte, nunca morirás. Los ojos de Charles brillaron al escuchar mis palabras, pero esa luz se apagó rápidamente. Solo puedo quedarme aquí 3 años. Después de eso,
Debo regresar a la capital para participar en la selección del heredero, explicó. Estaba confundida pero también reacia a dejarlo ir. ¿Realmente tienes que irte? Charles asintió y explicó, sí. Después de 3 años, la familia Sen elegirá un heredero, y debo regresar para participar en la selección. No entendía completamente, pero percibí que no tenía elección. Pensé por un momento, luego me di un golpe en la cabeza al darme cuenta. Espera. Soy la única discípula directa de mi maestro. Todo lo que mi maestro sabe, lo aprenderé. Después de terminar mis estudios, iré a la capital para encontrarte y tratar tu enfermedad. Para entonces, no tendrás nada que temer. Ese año tenía 12 años, y Charles 13. Mi maestro había dicho que Charles no estaba enfermo, estaba envenenado. Desde ese día, la actitud de Charles hacia mí mejoró significativamente. Ya no me mantenía a distancia. Pasábamos más tiempo juntos, caminando a la escuela y de regreso todos los días. Lo llevé a las montañas a recoger yerbas y le mostré todas las cosas divertidas del pueblo. Mientras los otros estudiantes lo aislaban, yo siempre lo incluía, tratándolo como propio, protectora y cariñosa. Lo llevé a subir torres de arena y deslizarse por ellas con tablas de madera. Nos colábamos en los techos para robar deliciosos albaricoques de los vecinos, y por la noche usábamos palos de bambú para atrapar cigarras para la farmacia. Nuestro vínculo se fortaleció, y éramos inseparables. Entonces, un día, Charles fue golpeado por un grupo de hombres vestidos de negro. Intentaron arrastrarlo a un coche. Corrí, agarré un cubo de hierro y los golpeé desesperadamente para rescatarlo. En el caos, me golpearon en la cabeza y la sangre brotó. Antes de perder el conocimiento, sonreí tontamente a Charles, diciendo, «Es bueno que me hayan golpeado, de lo contrario habría llorado si tu hermoso rostro se hubiera lastimado». En ese momento, su rostro estaba cubierto de sangre, pero me sostenía con fuerza, claramente en pánico. «Tonta Joyce, ¿por qué arriesgaste tu vida por mí?», dijo. Sonreí a pesar del dolor. «Porque eres tan guapo». Tan pronto como terminé de hablar, la sangre brotó de mi boca sin control. Charles estaba horrorizado, llamando mi nombre una y otra vez mientras me llevaba a mi maestro. Se quedó a mi lado día y noche, cuidándome personalmente, alimentándome y limpiándome. Lo molesté. «Charles, ¿me has visto en mi peor momento, y si nadie se casa conmigo ahora?». Charles se sonrojó, evitando mi mirada. «No será así. Si nadie se casa contigo, yo lo haré». Más tarde, me contó que esos hombres habían sido enviados por su segundo tío. Querían matarlo y evitar que regresara a la capital. Unos días después, Charles fue llevado de regreso a la capital. Pasaron rápidamente 3 años, y se acercaba el examen de ingreso a la universidad. De repente, recibí una llamada de Charles, a quien no había escuchado en años. «Joyce, no hagas el examen en Shanghái. Ven a la capital, ¿de acuerdo? Te extraño». Fue después de esa llamada de Charles que tomé la inesperada decisión de cambiar mi solicitud e inscribirme en una escuela en la capital. En el momento en que recibí mi carta de aceptación, escuché a Charles vitoreando de alegría. «Joyce, estemos juntos para siempre, nunca separados». Cada vez que pienso en esas palabras, un dolor sordo surge en mi pecho. Los días que pasé con Charles estuvieron llenos de felicidad. Tras regresar a Beijing, finalmente se convirtió en el heredero de la familia Sen. Siempre estaba ocupado, pero siempre encontraba tiempo para verme, aunque nunca reconoció públicamente nuestra relación. Luego, después de aquella noche de borrachera, naturalmente terminamos viviendo juntos. El horario de Charles no era solo ocupado, era implacable, lleno de interminables reuniones sociales y trabajo. Sus escándalos con varias mujeres eran constantemente difundidos en los medios. Me volví insensible a todo ello. Charles me había dicho que eso era solo parte del trabajo, actuaciones necesarias para los negocios. Creí cada palabra que dijo, sin dudar jamás de sus sentimientos hacia mí. Me concentré en mis estudios, me gradué, hice prácticas y luego trabajé.
Habían pasado 15 años desde que Charles y yo nos conocimos y enamoramos. Le había dado mi corazón completamente, sin reservar nada. Cuidaba mucho de su salud, usando las cuentas budistas huecas heredadas de mi maestro para hacer pastillas de miel, asegurándome de que fuera inmune a todos los tóxicos. Una cálida tarde, descansaba a la sombra de un albaricoquero. Tras regresar a mi ciudad natal, había ganado una pequeña reputación local. Cada vez que abría la puerta de la farmacia, los clientes acudían en masa. Estaba ocupada desde el amanecer hasta la tarde. Me había acostumbrado a mi descanso al mediodía, y al mediodía cerraba la tienda para descansar. Mientras me quedaba dormitando, un fuerte ruido repentino proveniente del patio vecino asustó a Xiao Juan. Agarré a Xiao Juan y, sin pensarlo, tomé el mortero, subiendo al techo para revisar. Sospechaba que ladrones habían entrado en la casa vacía de al lado. Al llegar al tejado, vi la fuente del ruido. Allí, en la pila de hierro en el centro del patio, estaba un joven fornido, bañándose. Su cabello corto, goteando agua, enmarcaba su rostro, y el vapor subía de la pila, cubriendo su cuerpo. Estaba completamente desnudo, con los músculos abdominales definidos y firmes, emanando una fuerte aura masculina. La vista me congeló en el lugar. Antes de poder apartar la mirada, Xiao Juan soltó un maullido agudo. El hombre levantó la vista hacia mí, y sentí que moría en ese instante. Por suerte, me di la vuelta y corrí, esperando que no me hubiera visto bien. Pero parecía que mis oraciones no fueron escuchadas. No mucho después, alguien tocó a mi puerta. Allí estaba, completamente vestido, con gotas de agua todavía adheridas a su cabello, empapando su camisa en pequeños círculos. Era alto, probablemente cerca de 6 pies. Se erguía en la puerta como una torre gigante. Me sentí culpable hasta el fondo. Justo cuando estaba a punto de explicarme, sonrió, mostrando sus hermosos dientes blancos. Joyce, ¿no me reconoces? Abrí los ojos completamente confundida. Al repasar mis recuerdos, me di cuenta de que nunca lo había conocido antes. ¿Quién eres? Félix. Exclamé, pez gordo. Sí, era mi amigo de la infancia. Cuando éramos niños, él era regordete y bajito, y le habíamos apodado pez gordo. Nunca imaginé que años después, el niño regordete se había convertido en alguien tan llamativo. Sin pensarlo, le di un puñetazo. El golpe impactó en su pecho, y Félix solo sonrió, sin moverse un ápice. Yo, sin embargo, me froté la mano. Vaya, te has puesto fuerte, ¿eh? Como era un viejo amigo, pronto retomamos la confianza y la incomodidad desapareció. Resultó que había regresado para descansar y recuperarse, ya que sus familiares eran dueños de la casa contigua a la de mi maestro. Sufría de rinitis severa en la gran ciudad, pero al volver al pequeño pueblo, se sentía mucho mejor. Me ofrecí ayudarlo con acupuntura y tratamientos herbals. Desde entonces, Félix venía con frecuencia para recibir tratamiento. A veces, se quedaba a cenar. Le encantaba hablar y yo generalmente escuchaba. Un par de veces mencionó asuntos del corazón de forma casual, pero los desestimé suavemente. Más tarde, cuando preguntó de manera más directa, le dije, «Estás preguntando por Charles, ¿verdad?» Félix conocía a Charles. El pueblo era pequeño y teníamos casi la misma edad. Sabía que Charles y yo habíamos sido muy cercanos en la escuela, y también sabía que había ido a la ciudad de Charles para estudiar. Charles tiene novia. Son compatibles. Pronuncié esas palabras con calma, sin emoción. Félix estudió mi rostro atentamente, como intentando leer algo en mi expresión. ¿Hay alguna oportunidad para ustedes dos? Pero se sintió decepcionado. Mi rostro permanecía inalterado, sin el menor rastro de anhelo. Ya lo había bloqueado. Él y yo vivimos en mundos distintos. Félix pareció soltar un suspiro de alivio. Ese tema quedó cerrado, y no se dijo más al respecto. Pronto, las vacaciones de Félix terminaron. Fui en triciclo desde la farmacia para despedirlo. Me había adaptado por completo a la vida del pueblo.
Era pacífica y satisfactoria. En la estación de autobuses, incluso me tomé una foto con Félix. En la foto, llevaba un sombrero de bambú tejido y un cómodo vestido de algodón, sentada en una vieja bicicleta de cadena, ordinaria y sin destacar. Pasó casi un año antes de que Félix regresara. Joyce, renuncié a mi trabajo. No volveré más. He decidido quedarme aquí en el pueblo. Acepté su decisión con alegría. Empezó a visitar mi farmacia casi todos los días. Al principio, venía a pedir yerbas medicinales. Pronto, se familiarizó con la rutina, ayudando en la tienda. Como necesitaba a alguien, lo contraté para trabajar en la farmacia. Cada mañana, ayudaba a abrir la tienda mientras yo subía a la montaña a recoger yerbas. Por la tarde, atendía a los pacientes y preparaba medicinas. La vida era tranquila y sin sobresaltos. Félix confesó sus sentimientos por mí varias veces, aunque siempre sutilmente. Yo podía notarlo. Cada día, al abrir la tienda para mí, me traía leche caliente. Sabía que me gustaban los peces amarillos, así que iba al mercado matutino a comprarme frescos. Las hojas de laurel que tanto me gustaban eran traídas de todas partes y plantadas en el patio. Finalmente, una tarde de invierno, me propuso matrimonio. Copos de nieve danzaban a su alrededor, cayendo sobre su cabeza y hombros. Félix extendió una pulsera de jade, heredada en su familia, mirándome con profundo afecto. Joyce, ¿quieres caminar por la vida conmigo, envejecer juntos? La voz de Félix estaba llena de esperanza, pero sonreí levemente, con los labios curvados, y pregunté suavemente, ¿lo preguntas por ti, o por tu empleador? La alegría en el rostro de Félix desapareció de inmediato. Palideció, con la voz temblorosa, Joyce, tú, lo sabes. ¿Te lo dijo? Negué con la cabeza. Nadie me dijo. Lo adiviné yo misma. Respiré hondo, inclinando la cabeza hacia atrás para contemplar la nieve que caía. Parece que mi suposición era correcta, ¿no? ¿Todavía no confían en mí? ¿Te enviaron a vigilarme? Félix negó con la cabeza violentamente. No, vine por mi cuenta. Me gustas, Joyce. No es por ellos, es porque me he enamorado de ti. Joyce, dame una oportunidad. Olvida el pasado y caminemos juntos hacia adelante. Joyce, hablo en serio. No volveré a mentirte jamás. Antes no lo hice, y en el futuro tampoco. ¿Te protegeré? Seré bueno contigo por el resto de mi vida. Cerré los ojos, sintiendo el frío de los copos de nieve, y murmuré suavemente, Félix, idiota, ¿quién hace algo así, infiltrándose y poniéndose en riesgo? Félix permaneció en silencio por un largo rato, antes de hablar de nuevo. Joyce, lo siento. No dije nada, aún de espaldas a él, mirando la nieve. Los pasos detrás de mí se fueron apagando poco a poco. La puerta se cerró desde afuera. Desde entonces, nunca volví a ver a Félix. Sin embargo, la seguridad en mi vecindario comenzó a mejorar. De hecho, ya había visto a Félix antes. En la casa de la madre de Charles. Félix era uno de sus guardaespaldas. Lo llamaban Ayu. Lo reconocí en el momento en que lo vi. Él pensaba que yo no sabía, pero sí lo sabía. Sabía lo que la madre de Charles estaba intentando hacer. Simplemente estaba probando si todavía había algún vínculo entre su hijo y yo. Siempre le preocupaba que yo pudiera convertirse en una debilidad para él. En el brutal mundo de la política familiar, la debilidad era inaceptable. La posición de Charles requería una alianza matrimonial, una que fortaleciera su capacidad para lidiar con todo. Y yo no podía ofrecerle ese apoyo. Solo era una huérfana común. La madre de Charles estaba agradecida por la vida que mi maestro y yo habíamos salvado, no solo desintoxicándolo con métodos antiguos, sino también restaurando su salud. Pero para mí, como obstáculo a sus ojos, sentía conflicto. Si no fuera por todas estas razones, creo que ya me habría eliminado de la ecuación. Charles no sabía de esa reunión. Al principio,
la señora usó amenazas y tentaciones para persuadirme de mantenerme alejada de su hijo. No esperaba que yo aceptara tan fácilmente. Solo hablé mucho sobre las necesidades de Charles, todas las diferentes recetas y píldoras de miel que necesitaba preparar con anticipación. Le supliqué que extendiera el plazo, al menos un año más. Durante ese año, hice todo lo posible para preparar las medicinas que Charles necesitaría. De vez en cuando, las confiaba a sus personas para su custodia. Las 18 cuentas que Charles siempre llevaba requerían 18 píldoras de miel, una cada 7 días. Quería preparar más y más. Incluso si estábamos destinados a separarnos. Incluso si nunca nos volvíamos a encontrar en esta vida. Quería asegurarme de que todo estuviera cuidado, sin arrepentimientos. Al final, la madre de Charles se suavizó y aceptó, prometiendo proteger mi seguridad. Hablamos largo y tendido. Sabía que Charles y su madre debían actuar con cautela dentro de la familia Zen. Muchas personas solo esperaban una oportunidad para destruirlos. Por eso, Charles necesitaba un enfoque más fuerte y despiadado. No podía tener debilidades, no podía dejar que nadie encontrara un punto débil para explotar. Mi presencia era una amenaza en sí misma. Aunque Charles pensaba que me había protegido bien, su madre sabía que era demasiado arriesgado dejar las cosas al azar. Necesitaba eliminar todo desde el principio. Butrus era simplemente una prueba de las altas esferas de la familia Zen. Había sido elegida como peón en los planes matrimoniales de la familia. La llegada de Butrus solo adelantó un poco mi conversación con la madre de Charles. Una vez más, las estaciones cambiaron, la primavera dio paso al invierno, y se acercaba la víspera de Año Nuevo. Algunos estudiantes subieron a las 4 esquinas del patio para colgar faroles rojos. Al caer la noche, encendí los faroles. El brillante resplandor rojo iluminaba el patio. Habían pasado 3 años completos, y había expandido la farmacia de mi maestro una y otra vez. Las habilidades que mi maestro me transmitió, combinadas con mi propia investigación y desarrollo, habían resultado en la creación de múltiples series. Usando eso como base, nos expandimos a nivel nacional con muchas sucursales. Jifeng Tang se había convertido en un nombre reconocido, su reputación se extendía por todas partes. En cuanto a mí, me había convertido en la directora de la Academia de Entrenamiento Jifeng. Cada día era ocupado. Enseñaba clases, preparaba medicinas e investigaba, todo junto a un grupo de personas ordinarias dedicadas a curar a los enfermos y beneficiar al pueblo. Mi vida era plena y ocupada. Rara vez pensaba en Charles en la capital. Los hermosos faroles se iluminaban, brillando sobre el amplio edificio de enseñanza. Joyce, alguien te busca. Es el novio de Joyce. No es nuestro maestro. Algunos estudiantes se reunieron a mi alrededor, riendo y bromeando. Me giré. En el centro del patio estaba un hombre apuesto, sus ojos tan vivos como siempre. En sus brazos sostenía un gran ramo de flores de ave del paraíso brillantes. Joyce, he vuelto. Sus ojos brillaban de emoción mientras sonreía y abría los brazos. Me giré, con el corazón acelerado, contemplando su figura. La duda y la incredulidad me llenaban, como si viera un espejismo. Paso a paso, Charles caminó hacia mí, finalmente envolviéndome en un abrazo fuerte. Joyce, 1153 días, te he extrañado tanto. Mi voz temblaba, y me tomó un largo momento hablar, Yo también te extrañé. Charles me sostuvo aún más fuerte, con lágrimas en la voz. ¿Se acabó? Finalmente se acabó. En un rincón, esos hombres de negro se retiraron silenciosamente, cerrando la puerta detrás de nosotros. Lejanos sonidos de petardos resonaban a lo lejos. Estaba fuertemente sostenida en sus brazos, y mi mente regresó al baile de hace 3 años. Esa bofetada, la que Charles había dado con un ángulo tan perfecto, deliberadamente de espaldas a todos. Su velocidad había sido tan rápida, el sonido de esa bofetada resonando por toda la sala. Sus habilidades de actuación eran increíbles, engañando a todos. Fue en ese momento que entendí su sufrimiento. Joyce, nadie nos separará jamás de nuevo.
Las cuentas chocaron entre sí, y nuestros labios se encontraron en un tierno beso. Durante más de 1000 días, fueron las cuentas las que sostuvieron nuestra fe. El sánscrito grabado en ellas me decía, espera. Resiste. 3 años han pasado. Supera todas las dificultades. Cumple nuestros deseos.